noche nosotros vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios y vamos a ver que la palabra de Dios es un gran tesoro para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a ir, gloria sea el nombre del Señor, a la palabra del Señor, donde el Señor Jesús habló en Mateo 4:4, amén, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. La importancia de la palabra en nuestra vida, ya hemos oído acerca de este tema, pero como dijo el apóstol Pablo, no me es gravoso volvérselos a repetir, amén. Gloria a Dios, porque a través de la repetición viene el aprendizaje. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí es el Señor Jesucristo el que está citando Deuteronomio 8:3. Y Deuteronomio 8:3 fue dicho 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás viene a tentar al Señor Jesús. Y le dice en el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vino el Señor Jesús y con la escritura le contestó al enemigo. Entonces, amados hermanos, aquí nos muestra claramente la importancia de saber la escritura. Hay gente que no le interesa saber la escritura, pero siempre quieren decir que son cristianos fuertes en el Señor, que son cristianos maduros en el Señor, pero no conocen Biblia. Entonces, ¿cómo un cristiano va a reprender al enemigo si no sabe Biblia? Nosotros vemos el método de Jesucristo, que cada vez que el enemigo venía a atacarlo, él le contestaba con Biblia. Entonces, nosotros también de igual manera debemos de saber las escrituras. Y ve usted, el diablo respetó eso, porque después de que Jesús le dijo eso, ya no le volvió a tocar ese tema, sino se brincó a otro tema. Entonces el Señor Jesús le dijo: escrito está. Amado hermano, en la Biblia lo que Dios dice, escrito está. Y eso quiere decir que está establecido firme en su palabra. Pueden pasar los siglos de cuando Moisés lo escribió, alrededor del año 1450, a cuando Jesús lo citó, alrededor del año 30 de nuestra era. Habían transcurrido aproximadamente 1500, debe ver, 1480 años, si usted quiere ser más preciso, ¿verdad? O sea, casi 15 siglos, y la palabra de Dios seguía con la misma autoridad y el mismo poder. Entonces, amado hermano, hay una importancia en la palabra de Dios. Entonces, el mismo Señor Jesús nos insta a que nosotros también escudriñemos las Escrituras.
Vamos a ir a San Juan 5:39 y vamos a ver que el Señor Jesús nos insta, nos anima a que nosotros escudriñemos las Escrituras. Juan 5:39. El Señor Jesús hablando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces usted puede ver aquí en la palabra del Señor que Jesús nos manda a escudriñar no la revista Cosmopolitan, no nos manda a escudriñar eso, no nos manda a escudriñar la National Geographic, para los que nos gusta la geografía e historia, no, sino nos manda a escudriñar las Escrituras. Hay muchas personas que saben más acerca de la vida de los ricos y famosos que lo que saben de la Escritura. Nosotros nos gusta ponernos el gafete de cristianos y nos sentimos muy contentos si soy cristiano, pero ¿sabe qué? No estudiamos las enseñanzas de nuestro maestro porque no tenemos tiempo. Porque hay tiempo para ver el cable, para ver películas, para jugar jueguitos, ¿verdad? Ahora es de PlayStation, ¿verdad? Antes era de Nintendo, ahora es de PlayStation. Y pasarnos horas ahí, pero no hay tiempo para la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras. Entonces, si yo digo que soy cristiano, esto quiere decir discípulo de Jesucristo, yo debo de conocer las Escrituras. No el libro del Mormón, no la perla del gran precio, no la atalaya, no tratados y convenios, sino la Biblia. No el libro del Corán, la Biblia. Porque el libro del Corán, para formarlo, le quitaron pedazos a la Biblia y se lo llevaron y lo pusieron en el libro de ellos. Y la Biblia es más vieja que ese libro, fácilmente más de 2000 años. Fíjense, la Biblia es más vieja que ese libro, por mínimo 2000 años. Mejor confío en la palabra del Señor. Pero lo interesante de la palabra del Señor, amado hermano, es que siendo tanto tiempo, tan vieja de que fue escrita, sigue fresca como el día en que fue dicha. Y este libro, amado hermano, llamado la Biblia, es un libro que tiene autor. Y el autor es el Espíritu Santo. Este libro es un libro, amados hermanos, que está compuesto de 66 libros. Es una colección, es una enciclopedia de 66 tomos, de 66 libros, 39 y 27, 66 libros. Y aproximadamente 40 autores. Entonces usted puede decir 66-40, 66-40. Quiere decir 66 libros por 40 escritores. Hombres fueron escritores, pero el autor es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia no se contradice, lo que se contradice son los hombres o los que la malinterpretan. Los que no conocen la Biblia
a profundidad son los que dicen, oh, este libro está lleno de contradicciones. No, ellos son los que no saben. Por eso es que dicen que está lleno de contradicciones, porque no entienden que Dios habló en dispensaciones diferentes, y la Biblia habla de dispensaciones, pero no vamos a hablar de las diferentes dispensaciones el día de hoy, sino vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y es un libro que fue diseñado fuera de este mundo. El que lo diseñó es fuera de este mundo, es Dios. Él fue el que lo diseñó. Entonces, por eso este libro se interpreta a sí mismo, porque el que lo comenzó es el que lo terminó, y en todo y en cada parte el Señor puso propósito en la palabra de Dios. No cree usted que Dios nada más aventó así los libros, ahí les va y ya. No, en todo hay un diseño maestro. El que lo diseñó fue el Espíritu Santo de Dios. Él fue el que lo transmitió a los hombres que se dejaron usar por Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a ver algo interesante en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Más que me va a tener paciencia. Vamos a ir a Génesis capítulo 5 para despertarle el deseo de estudiar este libro tan bonito. Y hay gente que dice, oh, nada más ese libro es nada más para los pastores o para los sacerdotes. No, este libro es para todo creyente. Dios quiere que todos conozcamos su palabra, su voluntad. Amén. No es solamente para unos poquitos. Jesucristo no dijo escudriñar las escrituras nada más unos poquitos, no. Todos tenemos que escudriñar, porque todos debemos de conocer a Dios. ¿Y cómo usted va a conocer a Dios si no es a través de la Escritura? ¿Cómo puede decir usted que conoce a Dios si no ha leído la Biblia? No lo conoce. Entonces, amado hermano, debemos de conocer las Escrituras para conocer a Dios. Y el mismo Señor, creo que está en Jeremías, donde el Señor dice, en la versión Reina Valera dice, el que se ha de gloriar, gloríese en esto, es el Señor en que me conoce. No se gloríe, dice el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino en que me conoce, es el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿conocemos al Señor? Ahora, si decimos, yo conozco al Señor, bueno, qué lindo, qué bueno. Ahora, ¿da tu vida testimonio de que tú has conocido al Señor? ¿Sigue siendo tremendo egoísta? ¿Ah? ¿Sigue siendo tranza? ¿No? ¿Sigue haciendo eso? ¿Tremendo mentiroso? Si sigues practicando eso, quiere decir que no has conocido al Señor. Ahora, si lo has conocido, tu vida va a dar testimonio de que sí lo has conocido. Amén. Y el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto, ¿verdad? Entonces, si decimos que conocemos a Él, ¿verdad? Dijo el apóstol Juan, el que dice que le conoce, ¿verdad? Tiene que estar en luz como Él está en luz. Pero si andamos en las obras oscuras de las tinieblas, ¿qué? No hay luz. Tenemos que tener luz. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, ojalá y todos estemos ya en Génesis capítulo 5. Gloria a Dios. Mientras usted llega ahí con un poquito de agua. Gloria a Dios. Y dice Génesis capítulo 5.
Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Fíjese, fue el nombre de ellos Adán. La palabra en español de hoy en día, de la versión Reina Valera 60, es Adán. Pero en la más vieja dice Adán. ¿Por qué dice Adán? Porque en el hebreo, para decir tierra, o sea el suelo, se dice Adama. Y el hombre es Adán porque de la Adama fue tomado, de la tierra. En otras palabras, y el nombre de ellos fue terráqueos, o terrestres. Gloria a Dios. Ambos, varón y hembra. Y dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán 10. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 900 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Fíjese usted, fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Es el hombre que más larga vida ha tenido. Matusalén, por eso hay gente que dice este es más viejo que Matusalén, ¿verdad? Cuando estás bromeando acerca de alguien que ha vivido una vida larga. Pero Matusalén fue el hombre que más ha vivido sobre la tierra. Ahora, pregunta, ¿por qué? Y en un momento le vamos a dar la respuesta. Gloria a Dios. Nada más manténganlo en mente. Y otra curiosidad es que el papá de Matusalén fue Enoc.
Matusalén es el hombre que más ha vivido sobre la tierra, pero su padre lo superó porque todavía no ha muerto. Porque Dios se lo llevó vivo. Es de los dos hombres que se ha llevado vivos, a él y a Elías. 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Qué bonito, ¿verdad? 777. 777. Y dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amados hermanos, muchos dicen: ay, yo no sé para qué están en la Biblia ese montón de nombres tan largos, ¿verdad? Y tan difíciles de pronunciar. Pero ¿sabía usted que cada uno de los nombres que hemos leído tiene significado? Porque todos estos nombres fueron escritos en hebreo y tienen significado. Comenzamos, fíjese: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nombres. Comenzamos con Adán. Adán significa hombre. Set significa designado. Enos significa mortal. Cainán significa dolor o sufrimiento. Mahalaleel significa el bendito Dios. Jareh significa descenderá. Enoch significa enseñando. Matusalén significa su muerte. Lamec significa traerá. Y Noé significa descanso. Ahora, los ponemos juntos y tenemos el mensaje del Evangelio. Fíjese, Adán dice: el hombre asignado a ser mortal, dice, con dolor o sufrimiento, dice, pero el bendito Dios descenderá enseñando que su muerte, ¿quién? La del hombre, no, la de Dios. Está hablando de la persona de Jesús, que iba a morir. Que su muerte traerá descanso o consolación. Entonces, ¿se imagina usted? Matusalén significa que su muerte iba a traer ¿qué? ¿Qué es lo que iba a traer? El diluvio. ¿Se imagina si se enfermaba Matusalén? Todos se asustaban, ¿verdad? Entonces, amado hermano, aquí vemos el mensaje que Dios ya estaba hablando a través de estos nombres acerca de lo que iba a suceder. Dios lo estaba profetizando.
Y sabe que el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces el Señor Jesús nos da descanso. Entonces la muerte de Jesús era la que nos iba a traer a nosotros descanso. Así que bendecimos al Señor, porque en su misma palabra está el mensaje. Por eso debemos de respetar la palabra del Señor. Tiene que respetarla uno, amado hermano, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: porque lo que escribió Moisés, quiere decir los 5 libros primeros de la Biblia, los salmos, o sea, todo lo que está en los libros de los salmos, y los profetas, de mí escribieron, dijo Jesús. Entonces, cuando usted estudia la palabra del Señor, usted va a encontrar a Jesús en todas sus páginas. En este capítulo aquí está Jesús, prometido desde el principio de que iba a venir a darnos descanso con su muerte, la muerte de Dios el Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Entonces le hablaba acerca de esto, amado hermano, y es porque debemos de tener un interés por la palabra del Señor. Estudiemos la Biblia, amado hermano. Mi deseo es que todos los miembros del Tabernáculo de la Nueva Vida y todos aquellos que escuchan este canal de YouTube y que están en Facebook sean personas doctas en el conocimiento de la palabra del Señor. Que cuando usted hable de un tema, usted sabe de lo que está hablando. Hay muchos cristianos que hablan mucho disparate. Por ejemplo, dicen: oh no, todos somos hijos de Dios. No, amado hermano, no todos somos hijos de Dios. La Biblia claramente nos lo dice. Y si usted es una persona estudiosa de la Biblia, no va a hablar tales cosas, tales disparates. Porque la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a los que le recibieron, está hablando de Jesucristo, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mi amado hermano, solamente aquel que ha recibido a Jesucristo, que ha creído en su nombre, ese es hijo de Dios. No todo mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero recuerde, amado hermano, que lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Entonces, los muertos son los muertos espirituales. Toda persona que no ha recibido a Jesucristo está muerta espiritualmente. Por eso Jesucristo dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme, le dijo. Entonces, ¿qué significa eso? Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos, pero tú ven y sígueme. Entonces, alguien que no ha recibido a Jesucristo no puede ser hijo de Dios, porque Dios no es padre de muertos. Los hijos de Dios estamos vivos. Así de sencillo. ¿Vivos por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo, el dador de la vida, quien ha entrado en nosotros y nos ha resucitado juntamente con Él. Entonces nosotros espiritualmente ya estamos resucitados con Cristo. Ya no somos los muertos de antes, de cuando no conocíamos al Señor. Y el apóstol Pablo les escribe a los de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1, les dice: antes vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En español moderno le dice: antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero que ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora estamos vivos. Entonces, esa es la diferencia. Toda aquella persona que no ha aceptado a Jesús está muerto en sus delitos y pecados. Pero las personas dicen tales disparates
porque no han sido discipulados. Y para ser discipulado usted necesita hacer tiempo y sentarse a escuchar una enseñanza de la sana doctrina para que usted aprenda cosas elementales y esenciales como esa, como el nuevo nacimiento. Así usted sabe que usted es hijo de Dios porque usted ha recibido a Jesús, quien es la vida eterna. La vida eterna es una persona, y ese es un estudio bíblico, y esa persona es el Señor Jesús. Jesucristo dijo en San Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, y esta vida, dice el apóstol Juan, se nos manifestó y la vimos y la contemplamos y la tocamos con nuestras manos y la vimos con nuestros ojos. ¿A quién? A la vida eterna, quien es Jesucristo. Entonces, el que no sabe esas cosas, amado hermano, habla todo tipo de disparates. Y dice la Biblia, el que hable, dice, hable conforme a las Escrituras. Así dice el apóstol Pablo. No podemos agregarle ni quitarle. Y si usted va a hablar, tiene que alinearse su hablar con la palabra del Señor. Entonces, amado hermano, es súper importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Si vamos a opinar, si vamos a hablar, tenemos que conocer el tema. Y si no lo conocemos, humildemente debemos de reconocerlo. Si alguien está hablando acerca del tema, decimos, pues sabe que hermano, yo ese tema no sé. Ser humildes. Pero como a veces no queremos que otro sepa más que nosotros, y, no, es que yo también sé. Pero amado hermano, si no sabemos del tema, es mejor no decir disparates. Y quedar peor todavía. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Dijo, si sospechan de que tú no eres muy listo, dijo, no hables. Porque si ya vas a hablar, vas a confirmar lo que ya pensaban de ti. Entonces, mejor no hables. Mejor que se queden con la duda. Entonces, hay que estudiar la palabra del Señor. Y amados hermanos, tenemos que ser doctos en la palabra de Dios. Tenemos que aprender. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos llamados a enseñar a otros. ¿Se recuerda que estuvimos estudiando Daniel capítulo 12? Donde dice que los que enseñan la palabra de Dios van a resplandecer como las estrellas del cielo, en el firmamento. Entonces, hay gente, amado hermano, que no le importa enseñarle a nadie. Hay gente que, amado hermano, nada más quiere ir a la iglesia, quiere que le den su biberoncito, y ya después de que se tomó su biberoncito, que le den la vuelta, le den unas palmaditas para sacarle el aire y que lo manden a casa. Y ya felices, ya no hay lloro. Amado hermano, el cristiano maduro no es así. El cristiano maduro quiere crecer, quiere hacer algo. ¿No ve esos niños que siempre quieren ayudar a su papá en lo que anda haciendo y andan queriendo ayudar? Así debemos de ser nosotros. El apóstol Pablo dijo, nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, nosotros le ayudamos a nuestro Padre, le colaboramos. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, el verso 16 en adelante. Somos colaboradores del Señor. También nos llama la palabra del Señor trabajadores, obreros. Obreros es el que obra, el que hace, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que conocer la palabra del Señor. Y aquel que quiere aprender, amado hermano, Dios le va a enseñar. El Señor Jesucristo habló acerca del Espíritu Santo, dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Y dijo, y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Espíritu Santo de Dios va a ser tu maestro también. Eso es si tú buscas de Él. Pero si eres una persona descuidada, acomodada, que no quiere que nadie te saque de tu área de comodidad, entonces estás mal, no estás creciendo, estás siendo un niño.
No puedes enseñar. Todo el tiempo vas a estar aprendiendo y nunca vas a poder enseñar, porque realmente no te interesa. Entonces, amados hermanos, aquí hemos visto que en la palabra de Dios hay tesoros. La palabra del Señor. Fíjense, otro ejemplo. Que Dios siempre tiene lo que se conoce como patrones en la Biblia. Porque usualmente lo que conocemos como patrón aquí, ¿verdad? La gente aquí en California dicen el patrón, no se refieren a un jefe. No, el patrón no es ese. Un patrón es una constante que se establece, que va marcando, que va dando la pauta. Entonces, por ejemplo, como hay ciertas telas que se compran para ser bordadas con diferentes hilos, esas telas ya traen ciertos patrones que tiene que seguir la persona que las va tejiendo o las va bordando, hasta que se hacen figuritas bonitas de diferentes colores, pero siguen un patrón. Igualito es en la Biblia. En la Biblia hay un patrón establecido. Por ejemplo, en la Biblia está el hombre carnal y el hombre espiritual, y están tipificados en la Biblia. Hay tipos o símbolos en la Biblia de personas y hasta de tribus o de naciones que tipifican al hombre carnal y luego al hombre espiritual, y siempre el carnal es primero y luego es el espiritual. Entonces, una de ellas es: Adán tuvo dos hijos. El primer hijo fue Caín y el segundo Abel. Caín tipifica la carne, Abel el espíritu, el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces vemos que el hombre carnal mata al hombre espiritual, que es Abel. El primero fue rechazado y el segundo fue aceptado. Ambos ofrecieron ofrenda, y la ofrenda de Abel fue aceptada, y la de Caín, que fue el primero, el mayor, fue rechazada, porque él ofreció lo que le dio la gana, no lo que Dios pedía. ¿Ve usted? Continuamos. Después de eso, vemos que Abraham tuvo dos hijos. El primer hijo se llamó Ismael, que fue fruto de la carne, de la relación con la criada, con la esclava, que Dios no aprobaba porque su mujer era Sara, y Dios dijo: de Sara iba a nacer el heredero. Pero él le quiso ayudar a Dios, se metió con la esclava, obedeciendo a su mujer, y ahí nació un hombre llamado Ismael. Años después se cumple la promesa y nace Isaac de Abraham y de Sara. Y Dios rechazó al primero, que fue Ismael, y aceptó al segundo, que fue Isaac. Isaac tipifica a Cristo, es un símbolo de Cristo en la Biblia. Isaac nació de una manera sobrenatural, porque Sara ya no podía quedar preñada, ya era una anciana de 90 años, y a los 90 años quedó preñada y nació Isaac. Entonces fue rechazado Ismael y fue aceptado Isaac el segundo. Y luego Isaac también se casó y tuvo dos hijos. El primero fue Esaú, que nació primero, y el segundo fue Jacob. El uno tipifica la carne y el otro el espíritu. Y Dios rechazó a Esaú, y Dios mismo dice: porque a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Entonces a Jacob hasta le cambió el nombre, le puso Israel, el príncipe que prevalece. Y Israel fue aceptado, y Esaú fue rechazado. Luego vinieron los reyes de Israel. El primer rey fue Saúl,
rechazado. El segundo fue David, aceptado. Dios dijo, David es conforme a mi corazón. ¿Dios ve? Y luego tenemos el primer Adán, fue rechazado porque pecó, y el segundo Adán, que es Cristo, fue aceptado. ¿Ve usted? Hay un patrón, 1-2, 1-2, que mucha gente y muchos cristianos tienen añades en la iglesia y nunca se ha dado cuenta de eso. 20, 30, 40 años en el evangelio y no se han dado cuenta de eso. Porque claramente en nosotros hay dos hombres: el hombre carnal y el hombre espiritual. Pero del hombre carnal Dios se va a deshacer. ¿Sabe qué? Nosotros en este cuerpo queremos seguir viviendo para siempre. ¿Y sabe qué? A Dios no le gusta este hombre. El hombre carnal no le gusta a Dios. A Dios le gusta el espiritual. ¿No sé? Y dice la Biblia que dejemos el viejo hombre viciado y que ahora seamos el nuevo hombre formado conforme a la imagen de Dios. ¿Ve usted? Pero va a llegar un día en que Dios se va a deshacer de la carne completamente, así como estamos en naturaleza caída. Y luego va a quedar el hombre espiritual, el hombre que nada más quiere cosas buenas, puras y santas, es el que va a quedar. Pero el otro va a desaparecer, va a llegar a su fin. Pero mucha gente, los científicos quieren congelar al hombre viciado para despertarlo después, dice, cuando ya podamos resucitar a la gente. A muchos los tienen congelados ahorita. Han pagado grandes cantidades de dinero y los tienen congelados. Porque dice, cuando venga el tiempo que ya puedan resucitar a esa gente, para que los resuciten a él. Hombres viciados, o sea, en pecado, completamente. ¿Qué van a hacer? ¿Volver a resucitar el pecado otra vez? No. Tiene que haber una renovación. Tenemos que ser engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amado hermano, tenemos que entender esas cosas en la Biblia. Entonces nosotros nos identificamos con Jesucristo porque es el Adán segundo, el Adán aprobado y resucitado. Gloria a Dios. El otro Adán físicamente, su cuerpo está en la tierra. Solamente su espíritu está con Dios, pero su cuerpo en la tierra. Bueno, entonces, amados hermanos, es importante que escudriñemos la palabra del Señor. Vamos a ir a Oseas, capítulo 4. Vamos a ver el peligro de no conocer la Escritura. Oseas 4:6. A ver si lo podemos encontrar, ¿verdad? Que a veces no podemos encontrar los salmos, no vamos a poder encontrar Oseas. Gloria a Dios. Oseas, capítulo 4. Dice 4:6 de Oseas. Dice Jehová de los ejércitos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ve usted? Ahora, ¿cuál es el conocimiento que le faltó al pueblo de Dios por el cual fue destruido? Hace la pregunta, hoy en día, ¿cuánto pueblo de Dios está siendo destruido? ¿Por qué? Porque le ha faltado el conocimiento de Dios. ¿Y por qué le ha faltado el conocimiento de Dios? Pregunta, ¿verdad? ¿Acaso será porque
no encuentra Biblias. No hay Biblias disponibles para que las pueda leer y aprender y ser instruido. No, no es eso. Hay Biblias de sobra, amado hermano. Aquí vemos algunos que tenemos hasta, ¿qué? 6, 7 Biblias, 8 Biblias de diferentes versiones. Amado hermano, pero la pregunta es ¿por qué el pueblo estaba pereciendo o pereció? Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo victorioso, un pueblo fructífero, un pueblo bendecido, un pueblo con paz, un pueblo con gozo, con todas las bendiciones que Dios le había prometido. ¿Y dónde terminó? Terminó esclavo en Babilonia. Allá fue llevado cautivo. ¿Pero por qué pereció ese pueblo? ¿No era ese pueblo el que tuvo un día por rey a Salomón, en el cual las piedras, la plata dice que estaba como piedras en Jerusalén? O sea, los soldados, dice que habían 300 soldados sobre los muros con escudos de oro, con templos hermosos en Jerusalén. Y ahora era un pueblo cautivo. ¿Por qué razón? ¿Por qué le faltó el conocimiento? Porque no lo quisieron. La ley de Dios estaba a su disposición, la palabra de Dios estaba a su disposición, Dios les hablaba. Y hoy en día, ¿cuánto pueblo está fracasado? ¿Cuánto pueblo de Dios? ¿Cuánto que nos ponemos el gafete que somos hijos de Dios? ¿Cuántos vivimos vidas fracasadas? Porque, ¿sabe qué? Nos ha faltado el conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos mucha televisión, conocemos todos los actores de la televisión en inglés y en español, sus vidas, si están divorciados una vez o nunca se han divorciado, se divorciaron 5 veces, lo sabemos. ¿Y cuánta Biblia sabemos? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Y aquí dice, el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos cristianos más van a ser destruidos? Hogares destruidos, matrimonios destruidos, vidas destruidas, porque les ha faltado el conocimiento de Dios. Es súper importante. Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Escudriñenlas, dijo, muchachos. Quemémonos las pestañas leyendo la Biblia. Pongamos al pastor en aprietos. Sepamos más Biblia que él. Pongámoslo en aprietos, el pastor no se va a enojar, nos va a forzar a estudiar más. Amén. Gloria a Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué dijo David en el Salmo 119? El versículo no me lo recuerdo ahorita. Pero dice así, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ve usted? ¿Qué quiere decir eso? Lo que Dios ha hablado, dice, yo lo he guardado en mi corazón. En inglés dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Thy word I have hidden in my heart. ¿Sí? Es su palabra. Para no pecar contra el Señor. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a guardar en nuestro corazón? Porque guardarla en el corazón quiere decir ponerla en lo interior de nuestro corazón para no hacer lo que nos prohíbe la Biblia. Dice, para no pecar contra ti. Ese va a ser el motivo. No ofender a Dios. Entonces, vamos a conocer la Biblia. Porque si no, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ay hermano, otra vez al culto, hermano, otra vez a la iglesia. ¿Para qué vamos a la iglesia, hermano? ¿Sabe qué decía David?
David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así decía David. Y también decía, porque estar en sus atrios es mejor que estar 1000 fuera de ellos. Estaría mejor estar en la casa de Jehová que habitar en moradas de maldad. ¿Cuáles son moradas de maldad? Allá las fiestotas que se avientan, ¿verdad? Hablando todo tipo de cosas indecentes. Esas son las moradas de maldad. ¿No le gustaría mejor estar en la casa de Jehová? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. No, pero ¿sabe qué? Aborrecemos la iglesia. Otra vez a la iglesia. ¿Sabe por qué aborrecemos la iglesia? Porque no llegamos a la iglesia pensando, ¿qué el Señor me va a enseñar hoy? Porque Dios siempre tiene cosas para enseñarle a uno. Y si usted aprende algo, escríbalo. Y vuelvan a leerlo, escríbalo. O el Señor me dio esta palabra en tal fecha, esta fecha, póngale. Para que después eso esté en su corazón, para que usted se haga sabio y le enseñe a otros la misma palabra y esas personas no sean destruidas por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo va a hacer sabio a usted. Y el apóstol Pablo habla de eso, le habla a Timoteo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a primera de Timoteo 4:16. Gloria a Dios, alábele que Él vive. Gloria a Dios. Dice 1 Timoteo 4. Vamos a comenzar desde el 13. Dice el apóstol. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, o sea, mientras yo llego, ocúpate en la lectura. ¿En la lectura de qué? De la Biblia, por supuesto, de la palabra, de las escrituras. La exhortación y la enseñanza. O sea, vas a leer, vas a estudiar y luego vas a enseñar. ¿Ve usted? Usted no puede enseñar lo que no sabe. Amén. Tenemos que leerlo primero en las escrituras. Ocúpate en la lectura. La exhortación y la enseñanza. La exhortación quiere decir animar a la gente a buscar de Dios. Amén. Con la palabra de Dios, hermano, adelante, porque Dios quiere que aprendamos. Gloria a Dios. Y luego le dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, quiere decir de los ancianos. 15. Dice, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas, no en la televisión. Permanece en ellas, permanece en la palabra de Dios, en estas cosas, para que tu aprovechamiento, o sea, el beneficio que te está dando sea conocido, sea visto por todos, de que hay un beneficio en tu vida porque estás leyendo la Biblia. Y luego dice el 16, ten cuidado de ti mismo. Lo más peligroso para tu vida, cristiano, eres tú mismo. No el diablo, no el mundo, eres tú mismo, es tu carne. Este es el peor enemigo, porque lo peinas, le echas cremita y todo lo demás. Es el más peligroso, ese enemigo, el que ves en el espejo, es mucho cuidado. Dice, ocúpate de estas cosas, dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, lo que tú enseñas, aprendes y enseñas, tiene que ser sana doctrina. Si no es sana doctrina, échala a la basura.
La palabra doctrina significa enseñanza, una enseñanza sana de la palabra de Dios. Entonces tienes que tener cuidado de tu persona y luego de lo que tú enseñas y aprendes también. Esa es doctrina. Persiste en ello, en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¡Qué bendición! Y a los que te oyeren. Porque los que van a estar oyendo van a oír tus palabras sabias y se van a salvar ellos también. Van a decir, yo también quiero escapar de lo que viene. Así como este quiere escapar, yo también igual que él. Y se van a salvar. Si lo oyen, van a creer. ¿Ve usted? Entonces, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Verdad? Entonces, amado hermano, hay que aprender. Una escritura más y con esta concluimos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, perdón. 3:15. Segunda. Gloria a Dios. Un pasito cortito y estamos ahí, ¿verdad? Dice desde el 14, según Timoteo 2:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, sigue adelante en lo que has aprendido en el Señor. Dice, sabiendo de quién has aprendido. O sea, tiene que saber uno de quién aprende. No aprenda de cualquiera por ahí que enseñe disparates. Usted tiene que aprender de alguien que sabe lo que está hablando, que sabe la Biblia. No cualquiera que habla cualquier idiotez por ahí. 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Este niño creció con una mamá judía. El papá era griego, pero la mamá era judía. Entonces la mamá judía le enseñaba las escrituras a este muchacho. Y dice que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego sigue el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es la Biblia. Amén. Entonces ellas te van a enseñar. Amén. Dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para traer convicción en el corazón de culpa, para corregir lo que está torcido y para instruir en justicia. Quiere decir correctamente en el camino de Dios. Entonces, amado hermano, debemos de hacer esto. Porque ¿sabe qué? Nos vamos a salvar, dice la Escritura, obedeciéndola. Amén. Entonces, ay hermano, pero yo ya soy salvo, ¿cómo es que me voy a salvar? No, tú estás en peligro todavía. Si tú le das la espalda a Cristo, te perdiste. Simple y sencillamente. Pero si tú amas a Cristo, no. Si fallas y amas a Cristo, no. Porque te vas a arrepentir, vas a pedir perdón a Dios y vas a seguir adelante. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Gloria a Cristo. Yo creo que esta cámara ya se...